Pues si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 5. La predicación, como sabéis, esta serie se titula Jesucristo es Dios. Esta es la intención del autor, movido por el Espíritu Santo en todo el Evangelio. Este se ha escrito para mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y muchas de las enseñanzas centrales de este Evangelio nos muestran que Jesucristo es Dios. Y de una y otra forma se nos va a expresar. En este capítulo 5, recuerda que surgió por el milagro de que Jesús sanó a un paralítico y fue acusado de hacerlo en el día de reposo, es decir, por violar la ley de Dios. En realidad era violar la costumbre de los judíos, ¿verdad? La tradición judía, la superstición religiosa. Pero Jesús va a aprovechar ese momento para enseñar que Él es Dios y hacerlo con diferentes argumentos. En primer lugar, hemos visto que Jesucristo es Dios por su obra unificada. También hemos observado que Él siguió diciendo que Él es Dios porque está unido con el Padre en su juicio unificado. También hemos estudiado que Jesucristo es Dios porque tiene la autoridad unificada con el Padre y la voluntad unificada con el Padre. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio por el quinto aspecto de la unidad de Cristo con el Padre, que nos demuestran que Jesucristo es Dios y que nos invitan a reconocerlo así en nuestra vida, a someternos a su señorío, a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Así que continuamos en esta mañana en los versículos del 31 hasta el 40, el testimonio unificado de Cristo con el Padre. Vamos a leer esos versículos. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la luz que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estamos viendo que Jesús está aquí dando otra razón más de su deidad. Jesucristo es Dios. Y eso se atestigua o se demuestra por el testimonio que Él recibe acerca de su deidad. Jesús está presentando aquí 4 testimonios. Recuerda que el domingo pasado empezamos con esta enseñanza. 4 testimonios más que suficientes que nos demuestran la unidad de Cristo con el Padre. Y por tanto nos demuestran que Jesucristo es Dios. Lo estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Cuál fue la primera? El primer testimonio. El de Juan el Bautizador, ¿verdad? Versículos del 33 al 35. Y recuerda que Jesús no está diciendo que su testimonio no es verdadero si lo da a él, sino que le acusaban a él de que su testimonio no fuera verdadero si solo provenía de él. Pero ya recuerda que Dios no necesita el testimonio de nadie para que su testimonio sea verdadero. Él no es certificado por el hombre. Él es el notario que certifica la realidad de todo lo que existe. Pero Él confronta a los judíos de esta acusación de que su testimonio no es verdadero con 4 testimonios que Jesús recibe acerca de su deidad. El primero ya lo estudiamos el domingo pasado, Juan el Bautizador, ¿verdad? Él es la lámpara que ardía. Él es la lámpara que anunciaba ese testimonio de que Él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. E incluso ellos se regocijaron durante un tiempo, recordáis, ¿verdad? Y eso no significaba que ellos creyeron su testimonio, sino que aparentaron creer el testimonio de Juan. Pero durante un tiempo estuvieron creyendo hasta que lo rechazaron.
En segundo lugar, vamos a ver el segundo testimonio que Jesús recibe acerca de su deidad, y es el testimonio de las obras. El testimonio de las obras de Jesús. Mira el versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y Jesús aquí presenta el argumento central de que el testimonio que asegura su deidad no proviene del testimonio de un hombre, de Juan. Juan ha dado testimonio, pero Juan ha sido una herramienta de Dios. Juan no podría por sí mismo dar testimonio de Jesús si no hubiera sido capacitado, usado por Dios. Del mismo modo que tú y yo no podemos dar testimonio de Cristo a menos que Dios esté obrando en nuestra vida. Pero Jesús hace un contraste y profundiza en este argumento central acerca del testimonio unificado con el Padre. Porque dice ahí en el versículo 36, mira con esa palabra que empieza esa conjunción pero, lo cual muestra y confronta a los judíos con un contraste entre el testimonio de Juan, que los opositores habían rechazado, y el testimonio de Dios. ¿Qué tipo de contraste hay aquí? Observa que dice, el testimonio que yo tengo es mayor que el de los hombres, o mayor que el de Juan, en definitiva que el de cualquier hombre. Lo que Jesús está diciendo y está resaltando es que el testimonio que Dios da acerca de sí mismo es suficiente. No es necesario que Dios reciba el testimonio de los hombres, sino que el testimonio de Dios acerca de su Hijo es un testimonio supremo, un testimonio supremo. En contraste a ese testimonio que ellos rechazaron, si rechazaron un testimonio tan pequeño, también Jesús los confronta con rechazar un testimonio tan supremo, tan grande. Así que el testimonio de Dios acerca de su Hijo, del Padre acerca del Hijo, es mucho mayor que el de Juan, y entonces los judíos y los que no creen en el testimonio de Jesús van a tener que exponerse a las consecuencias de rechazar el testimonio de Dios, porque no están rechazando un testimonio de un hombre, sino de Dios mismo. Es más, él continúa diciendo ahí, el testimonio que yo tengo. Y ese se refiere al testimonio que Jesús está dando junto al Padre. Observa que es un testimonio que está en él. No dice el testimonio que yo recibo. Mira lo que dice en el texto, el testimonio que yo tengo. Es decir, ese testimonio está en mí. Yo poseo un testimonio. Así que este testimonio que Jesús está profundizando es el testimonio que Él posee y es superior al de cualquier hombre, pero es un testimonio que Él posee al mismo nivel que el testimonio del Padre. Así que Jesús está diciendo que su testimonio está unificado con el testimonio del Padre, porque la referencia a ese testimonio que yo tengo es por medio de lo que continúa diciendo. Porque, versículo 36, continúa diciendo, ¿por qué el testimonio que él tiene es superior al de Juan? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Esa palabra de ese testimonio que yo tengo, las obras que el Padre me ha dado, se refiere a señales. Esa palabra obras que el Padre me ha dado tiene que ver con las señales, que eran obras específicas que el Padre había asignado al Hijo para que las hiciera. Tiene que ver con los milagros que están demostrando el cumplimiento de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Observa lo que dice Isaías 35. Recordáis que el profeta Isaías, podríamos decir que es el profeta del Evangelio en el Antiguo Testamento. Es el que más habla acerca de Cristo y del pacto nuevo y las promesas de salvación en el Antiguo Testamento. En el capítulo 35, observa cómo dicen los versículos 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Aunque en el contexto de este capítulo el profeta está anunciando la gloria de la Sion futura, del reino milenial futuro, son señales que apuntan acerca del poder del Mesías.
del Rey justo que reinará en ese momento en Sion. Y una de esas características es que el cojo saltará como un ciervo. ¿Qué había pasado en ese contexto en Juan capítulo 5? Precisamente un cojo que llevaba muchos años en esa situación había recibido el milagro de la sanidad, de poder andar de manera instantánea sin necesidad de rehabilitación, ¿verdad? ¿Cuánta rehabilitación necesitamos para un esguince? Y el cojo, de 38 años así, en un momento se puso de pie y pudo él cargar con su camilla. Los judíos han visto con sus propios ojos una obra en el día de reposo que confirma que esa obra es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que Jesús está diciendo que estas obras que el Padre me ha dado a hacer, es decir, los milagros que están determinados para identificar a Cristo como el Mesías, son las obras que manifiestan que Él es el Hijo de Dios enviado. Así que la obra de Jesús es una clara manifestación, no solo de que Dios está con él. Recuerda que Nicodemo dijo en el capítulo 3 eso, ¿verdad? Maestro, sabemos que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ahora Jesús está profundizando y está diciendo, no solamente yo hago obras porque Dios está conmigo. Escucha, yo hago obras porque yo soy, ¿qué? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y esa es la lección que Jesús está mostrando. Las obras que yo realizo son las obras que dan testimonio acerca de mí. Vosotros me veis hacer milagros, milagros singulares, milagros que cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Estas obras son las que dan testimonio de mí. Así que Jesucristo es Dios. El testimonio de Juan así lo atestigua, pero mucho mayor que el testimonio de Juan son el testimonio de las obras que Jesús puede hacer. O sea, que no solamente son las obras que Jesús ha recibido del Padre que haga, sino que son las obras que el Hijo por sí mismo tiene capacidad para hacer. Observa que esta es la repetición que apunta a la idea principal, versículo 36. Observa de nuevo cómo Jesús está enfatizando esas obras. ¿Qué tipo de obras son? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, y explica de nuevo las mismas obras que yo hago. Así que esas obras que el Padre me ha dado son exactamente, exclusivamente, perfectamente las mismas que yo hago. ¿Cuántas veces le hemos encargado a alguien que haga una tarea y cuando volvemos ha hecho lo que le ha parecido, ¿verdad? Con nuestros hijos o en el trabajo o en diferentes situaciones alguien nos ha dicho, nos ha encomendado una tarea y cuando yo vuelva esto tiene que estar hecho y nos hemos encontrado que no somos capaces de hacer esa tarea. Así que no estamos unificados con esa persona en las tareas. Se nos está encomendando hacer una obra que no puedo hacer. Y entonces esa persona viene y nos dice, ¿cómo que has hecho esto? Si esto no es lo que yo te he pedido. Así que no hay unidad en esa encomendación con las obras realizadas. Y esto es lo que Jesús está enfatizando. El Padre me da a hacer unas obras, son las mismas que yo estoy haciendo. Hay una unidad perfecta en nuestras obras, en el testimonio que doy por medio de las obras. Así que, ¿por qué el testimonio de Jesús es mayor que el testimonio de Juan? Porque las obras que Jesús está realizando son exactamente las mismas que el Padre le ha encomendado, lo cual demuestra que Jesús es perfectamente Dios. Observa de nuevo que ahí dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y Jesús vuelve a repetir esa enseñanza acerca de su obra unificada con el Padre que ya empezó en el versículo 19, ¿recuerda? En el versículo 19, Él dijo, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, ¿cómo? De igual manera. Así que si el Padre y el Hijo hacen las obras de igual manera, cuando el Hijo viene y realiza esas obras, las obras se convierten en un testimonio, una señal, una demostración de que este es el Hijo de Dios, el Mesías, porque Él está realizando las obras que el Padre le ha encomendado de manera perfecta. Cuando dice ahí el texto,
estas son las que dan testimonio de mí, está indicando que el testimonio de las obras de Cristo acerca de su deidad es un testimonio supremo y definitivo. Así que los judíos opositores están respondiendo a un testimonio inconfundible de su deidad con rebeldía. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Tenéis delante de vosotros un testimonio fidedigno, definitivo, el cual estáis rechazando. A día de hoy, también todas las personas que escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, están rechazando la palabra de Dios como verdadera con la misma responsabilidad. Porque en la palabra de Dios no hay contradicción alguna. Se cumple perfectamente en Cristo el testimonio que Él dio. Pero es que a día de hoy se demuestra que todo lo que Cristo anunció y hizo se está cumpliendo en nuestro tiempo y no puede ser refutado. Los judíos aparentaron creer a Juan, pero no perseveraron en la verdad de Juan, sino que la rechazaron. Pero ahora Jesús los confronta con la necesidad de creer un testimonio mayor. Y esta es la gracia de Dios universal, es la gracia de Dios con todas las personas. Dios no tiene por qué darte más y más testimonios, más y más indicaciones acerca de Él mismo. Pero Dios en su gracia sigue dando más testimonios, sigue dando más oportunidades. Y esa gracia de Dios nos debe mostrar a nosotros que debemos también compartir el Evangelio con la misma gracia. ¿Cuántas veces le hemos compartido el Evangelio a alguien que la ha rechazado y entonces digamos, pues hasta aquí llegó, yo ya lo hice, he cumplido mi tarea? Porque esa no es la forma en la que Dios está tratando al mundo. Porque Dios está continuamente proveyendo de testimonio a los no creyentes, a aquellos que lo rechazan. Jesús continúa mostrando testimonio del Evangelio. Y es así como nosotros debemos perseverar en nuestro testimonio acerca de Cristo. ¿Qué testimonio dan las obras de Jesús? ¿Qué dice ahí? ¿Qué testimonio dan de Él? Dan testimonio de mí, ¿vale? Pero lo especifica más, ¿verdad? De que el Padre me ha enviado. Esta indicación de que ese es el testimonio que dan de mí, de que el Padre me ha enviado, está directamente relacionado a la unidad con el Padre. Él es el único enviado del Padre en el que Él estaba anteriormente en una relación perfecta con el Padre. Los lectores de este Evangelio, del Evangelio de Juan, antes de llegar a este punto, ya leyeron Juan 1.1, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 1.1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después continúa diciendo, y Él vino al mundo, y esa luz que existía vino al mundo, y dio testimonio a los hombres. Así que cuando dice que el Padre me ha enviado, está enfatizando que el Hijo tenía una relación con el Padre única y perfecta antes de que todo existiera, antes de que lo que existe existiera. Antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecta comunión. Y entonces fue enviado, porque antes de ser enviado, Él estaba junto al Padre en comunión perfecta con el Padre. Cristo hizo milagros con el propósito de dar testimonio de que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, como dice ahí en el versículo 23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No solamente reconocer que ha sido enviado, sino que honrarle como el enviado, honrarle como Dios hecho hombre. Honrarle como el Hijo. Si tú escuchas al Hijo decir que Él tiene una unidad con el Padre perfecta, deberás responder con fe y arrepentirte de tus pecados porque solo en el Hijo tienes vida eterna. Y creer en el Hijo es creer que el Hijo es Dios y es perfectamente unido con el Padre, quien es Dios, y ambos dan testimonio de su realidad, de su deidad. Así que el Padre está dando testimonio acerca del Hijo por medio de las obras que le ha encomendado realizar. El Hijo da testimonio a sí mismo, cumpliendo las obras que el Padre le ha dicho y haciéndolas perfectamente. Y continúa el versículo 37 con esta idea que continúa con esa conjunción. Y para terminar con esta misma idea, como la empezó en el versículo 31, versículo 37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí.
Es decir, aquí encontramos la tercera referencia al testimonio que el Hijo recibe como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Hemos dicho que Él recibe el testimonio de Juan. En segundo lugar, Él recibe el testimonio de las obras que el Padre le mandó a hacer. En tercer lugar, Él recibe testimonio directamente del Padre. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Observa que dice ahí, ha dado testimonio de mí. Está en un tiempo pasado, pero está en un tiempo pasado que hace referencia a un momento en la historia en el que el Padre dio testimonio del Hijo. El testimonio de Jesús está respaldado por el testimonio supremo del Padre. Ese testimonio supremo del Padre es que el Hijo es igual al Padre en su deidad. Así que el testimonio que no proviene de hombre alguno es el testimonio supremo del Padre. Y dice, ese ha dado testimonio de mí, del Verbo, que se refiere a esa obra inmediatamente antes de esta conversación. ¿Qué sucedió antes de esta conversación? El Hijo ha mostrado por su obra en el paralítico que Él es Hijo de Dios. Y ese es el testimonio que el Padre ha dado acerca de mí. Pero también observamos que eso se refiere al testimonio público que Cristo recibió en el momento de su bautismo. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, o en quien tengo toda mi complacencia, en el que estoy completamente satisfecho, el que me complace, el que hace todas las cosas perfectas como yo las hago, el Hijo en el que no tengo nada malo que decir de Él. Esa es una afirmación, todo eso implica en esa declaración pública. Así que probablemente tenemos esa declaración pública a la que Jesús está haciendo referencia, porque este es el testimonio que el Padre ha dado de mí. Ahora, cuando continúa ahí diciendo en el versículo 37, con un contraste al final de esa frase, y Él es el que ha dado testimonio de mí, ahí en el versículo 37 dice, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿Es que no escucharon la voz del Padre en el bautismo de Cristo? Algunos comentaristas se refieren a que esa voz no fue públicamente identificada, sino que Juan el Bautizador fue quien la escuchó. Otros comentaristas creen y piensan que es que todos los que escucharon ese testimonio público, escucharon ese testimonio pero no lo creyeron. Y ahí es donde significaría que no habéis oído jamás su voz, en el sentido de que no habéis creído jamás su voz. Ahora Jesús indica que esta es la respuesta de un inconverso. La respuesta de un inconverso es la que Jesús está confrontando a estos judíos. Que no habéis respondido al testimonio de Dios. No habéis creído el testimonio de Dios. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Sin duda alguna, Dios es invisible. Dios es espíritu. Lo dice en Juan capítulo 4, lo acabamos de leer cuando habló Jesús con la samaritana, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en la misma relación, en espíritu y en verdad. En contraste a los dioses falsos que eran construidos de madera o de oro o de materiales preciosos. Así que siendo Dios invisible, siendo Dios espíritu y no estando sometido a ninguna forma física, Jesús les dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su apariencia. Y esto es una realidad posible, esto es una limitación del hombre. No podemos ver la apariencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Lo que está aquí indicando es que la respuesta al testimonio de Jesús requiere la fe para creer. La fe para creer. Es decir, creer en el testimonio del Padre hacia el Hijo requiere la fe de aquel que, aunque no vea ni escuche la voz de Dios, crea en Dios que está dando testimonio por medio de las obras y de su palabra. Ya estudiamos una vez que la fe no requiere ver para creer, ¿verdad? La fe verdadera, la fe de salvación, no requiere, no demanda ver para creer.
Pero es que esta fe es la fe que Dios provee en el momento de la salvación a aquellos que el Padre hace nacer de nuevo. Hebreos 11:1 describe qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que no necesitamos ver para creer. Y Jesús le está confrontando a ellos. Vosotros no habéis visto su apariencia ni habéis oído su voz, pero estáis recibiendo testimonio. No puede ser comparado con nada material. La obra visible de Jesús está mostrando la gloria del Dios invisible. Jesús dijo eso: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que hasta el momento no habéis visto su apariencia, pero si me veis a mí, estáis viendo su apariencia. Estáis viendo al Padre. Estáis viendo al Dios único y verdadero. Es decir, Cristo es la manifestación perfecta y visible de Dios, pero ha sido anulada por Israel, ha sido rechazada por su pueblo. Algunos dicen, Dios ha hablado tan claramente que puede ser visto en el Hijo. El Dios invisible ha hablado con tanta claridad que puede ser visto en Cristo Jesús, un hombre que pisó esta tierra. Jesús es un hombre histórico. Jesús vivió como uno de nosotros y el testimonio geográfico histórico y todos los testimonios que hay acerca de su existencia están demostrando que Dios, el único Dios verdadero, se ha hecho visible. Mira Juan 14, versículo 24. Recuerda que Jesús está ahí hablando a los apóstoles antes de ser entregado. Y dice el Señor Jesucristo, Juan 14, 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oí no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Jesús les está recordando a los judíos que rechazan a Jesús su palabra. No me estáis rechazando a mí, sino al Padre, a quien vosotros decís creer. Vosotros decís honrar al Padre, pero el que no me honra a mí no honra al Padre. Y el que honra al Padre me honra a mí. ¿Por qué? Porque las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me dio. Segunda de Corintios, capítulo 4. De nuevo un testimonio que el apóstol Pablo está recordando a los creyentes de Corinto en esta carta en la que es una carta de consolación. Y dice, en este tiempo, en el tiempo en el que vivimos los seres humanos, en este tiempo de la iglesia y la situación espiritual en la que vivimos la humanidad, dice el versículo 4, segunda de Corintios 4:4, en los cuales, es decir, los hombres de este mundo, esta humanidad, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el que no quiere el diablo que vean los incrédulos. El resplandor del Evangelio, de la buena noticia, de la gloria de Cristo, que es, ¿qué? La imagen de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo es que ver a Cristo es evidencia, testimonio suficiente de que Dios existe, pero el Dios de este mundo, ese Dios en minúscula, ese diablo que está cegando el entendimiento de los incrédulos con todo su engaño y mentira, no quiere que veamos el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que Dios reciba la gloria que merece ni que nosotros seamos salvos. Pero es Dios quien abre los ojos del entendimiento y da luz a los que están en oscuridad por medio del Evangelio. Y los judíos no reconocieron en Jesús la forma y la voz de Dios. Vosotros no habéis oído nunca su voz, no habéis visto nunca su apariencia. Pero Jesús les está diciendo, yo soy la voz de Dios, yo soy la apariencia del único Dios verdadero. Así que la incredulidad de Israel es la incredulidad que ilustra a todo ser humano en su condición pecaminosa. Si las personas no creen en el testimonio de Dios, no es por causa del testimonio, es por causa de su condición espiritual. Están muertos espiritualmente, pero además el diablo los ciega para que no vean ni crean el testimonio del Evangelio.
Así que es solo Dios quien puede darles vida y romper esa atadura, ese velo que le impide ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y es por medio de la obra de Dios que esto lo hará. Jeremías capítulo 2. Ahí hay 2 versículos muy importantes acerca de la obra de Dios o de esta respuesta de este pueblo o de nuestra incredulidad cuando nacemos en nuestra condición pecaminosa. Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Y la pregunta del profeta al pueblo es que vuestros padres se alejaron de mí y se fueron a otros dioses vanos, pero ¿por qué causa? ¿Qué argumento hay de mí? ¿Qué razones hay para que nosotros nos rebelemos contra Dios? Esa pregunta es retórica. La respuesta es: no hay nada en Dios para que nosotros rechacemos su testimonio, sino que somos nosotros los responsables de rechazar el testimonio de Dios por nuestra propia condición. Versículo 7, mira lo que continúa diciendo. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominación. Así que somos responsables. Cada ser humano es responsable de escuchar el Evangelio, la revelación de Dios, y rechazarla. Y decir, no, eso no es suficiente, yo necesito más pruebas. No, tú no necesitas más pruebas. Tú estás excusándote de que esas pruebas no son suficientes, pero en realidad eres tú el rebelde, el que se niega a creer. Y a nosotros como creyentes, cuando compartimos el Evangelio, no debemos caer en el error y en el pensamiento, en la trampa, de que nos faltan razones suficientes para que las personas crean. Tenemos que dar más argumentos. Es que no sé qué más decirles para que crean, porque no se lo creen. Bueno, es que no es problema de tu testimonio, de las palabras que tú utilizas. No es que tú no estás dando un testimonio fiel si es que estás compartiendo el Evangelio bíblico. Si ellos no creen, no está el problema en ti, está el problema en ellos. Esto es lo que Jesús les está diciendo. No habéis oído su voz, no habéis visto su apariencia, pero yo estoy aquí, yo hablo, yo obro, yo comunico. Podéis verme y si me ves a mí, estás viendo al Padre. Así que eres responsable de rechazar este testimonio. Si estás esta mañana aquí y estás rechazando el testimonio, aunque aparentas creer como ellos hacían con el testimonio de Juan, pero no te has arrepentido de tus pecados, hoy es día de salvación. Debes arrepentirte de tus pecados, porque esa es la única forma en la que puedes ser librado de la condenación que mereces desde que naciste en la condenación de los pecados que hemos heredado de Adán. Observa que a partir del versículo 38 se centra en este testimonio de la voz del Padre. No habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su apariencia. Y ahí es como que se abre otro melón, se abre otro testimonio. Aprovecha Cristo para presentar otro testimonio que Él recibe acerca de su deidad. Y este es el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. Él siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios, la pronunciación de Dios, la acción de Dios, Él está recibiendo un testimonio de la revelación definitiva, suprema y final de Dios por medio de las Escrituras. Dice el versículo 38, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Y esa palabra "y" es la tercera afirmación. Es una tercera afirmación acerca de Jesús, de cómo ellos rechazaron. Y en el versículo 37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, no habéis visto su apariencia y su palabra no la tenéis morando. Esa es la tercera en la lista. 3 cosas que ellos no han hecho al testimonio de Dios. En primer lugar, no escucharon su palabra, no creyeron su palabra. En segundo lugar, no han visto su apariencia. Cuando lo tenían delante de ellos, no lo reconocieron a Jesús como Dios. En tercer lugar, versículo 38, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Esta muestra el tercer rechazo de los no creyentes al testimonio de Cristo como Dios. Una declaración acerca de la falta de fe de los judíos.
que ellos rechazaron que la palabra de Dios habitara abundantemente en ellos, como dice Colosenses 3:15. Ellos no tenían la palabra de Dios guiándolos, no estaban morando en ellos. ¿Es que ellos no conocían la palabra de Dios? ¿Cómo comenzó esta discusión? Precisamente porque ellos parece que conocen la palabra de Dios cuando lo acusan a él de incumplir el sábado. Así que conocen la palabra de Dios. Son los estudiosos de la palabra de Dios. Estos son los que fueron a preguntar a Juan. ¿Recordáis que le ha dicho en los versículos anteriores? Vosotros enviasteis a preguntar a Juan. ¿Y quiénes son los que enviaron a preguntar? Los levitas, los sacerdotes, los fariseos. Ellos son los estudiosos de la ley. Pero dice ahí Jesús, les dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Y hermanos, cuidado, porque conocer la palabra no necesariamente es que su palabra habite. Conocer la palabra de Dios intelectualmente no es seguridad de que la palabra de Dios habite. Cuando dice la palabra de Dios habite en vosotros, es que Él es el dueño de la morada. No viene de invitado, no está de paso. Es quien tiene la autoridad en vosotros, ¿verdad? Si yo voy a vuestra casa, yo no estoy habitando en vuestra casa. Vosotros habitáis en vuestra propia casa. Cada uno habita en la casa en la que Dios le ha dado. Pero esa habitación o esa morada indica que la palabra de Dios está en sus mentes, pero no está guiando su vida. No está habitando, no está tomando el control de sus decisiones. Toman las palabras entendidas intelectualmente para construir ellos una superstición en base a esas palabras. Y mira, todas las religiones falsas hacen lo mismo. Y muchas de ellas traen sus propias revelaciones, el libro del Mormón o el Corán o cualquier otro libro, pero también muchos utilizan este mismo libro, la palabra de Dios, para construir sus mentiras y sus engaños. Y solamente son engañadores, mentirosos, son obras de Satanás que están tergiversando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe morar en cada persona por medio de la fe que Dios les da a los creyentes para que crean la palabra, se sometan a la palabra y vivan conforme a la palabra. Esto no es una obra, escucha hermano, que sucede un momento en tu vida y se acabó, ¿verdad? Mira que dice Colosenses, lo que hemos dicho antes, capítulo 3, versículo 16, 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Qué tipo de lenguaje es este? ¿Es una sugerencia o es un mandato? ¿Esto es un indicativo que ya sucedió en el pasado? ¿O es algo que tiene constantemente que suceder cada vez más? Esta es una realidad de la vida del creyente, que la palabra de Cristo no vino un día a habitar y ya está, y sucedió así, sino que la palabra de Cristo debe habitar abundantemente, cada vez más en nosotros. Esto debe ser por medio de ser expuesto a la palabra, ser expuesto a la predicación de ella, ser expuesto a la lectura y oración de la palabra y también ser expuesto al examen de la palabra. Porque es el poder que la palabra tiene para transformar y obrar en nuestros corazones. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Tráeme cualquier espada de dos filos porque la palabra de Dios corta más que eso. Y dice ahí el texto, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Aquí está diciendo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de las coyunturas y de los tuétanos. Es decir, a todo lo que hay en nuestro interior. Y es poderosa para discernir. Esa palabra discernir es revelar, sacar a la luz, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los judíos estaban siendo expuestos a esta palabra de Dios y los estaba dejando desnudos figuradamente. Los estaba dejando expuestos a su realidad espiritual. Somos responsables de rechazar a Cristo, pero vamos a seguir rechazándolo. Él nos está diciendo que no da un testimonio verdadero, pero mira lo que nos está dando, un testimonio innegable. Pero la condición espiritual hace que la persona continúe rechazando
a Dios. Mira en Juan 5, versículo 38, algo importante. Dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Algo importante que debemos señalar en este versículo, y es que Cristo sabe todo de ti. Cristo sabe todo de toda persona. Cristo no necesita que alguien le dé testimonio de lo que hay dentro del hombre, como dice en Juan 2, versículo 23 al 25. Jesús sabe todo acerca de los que le quieren matar por dar testimonio de su deidad. Vosotros no tenéis la palabra de Dios habitando en vosotros, porque Él conoce todo del hombre, su condición espiritual. Él no puede ser engañado. Mira lo que dice el versículo 42. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No podemos engañar a Dios. A los hombres, sí, y durante un tiempo. Nosotros, aunque podamos engañar y esa sea nuestra estrategia para engañar, nunca podremos engañar a Dios de nuestra realidad. Y escucha, no te engañes a ti mismo. Todo está expuesto delante de Dios y nos muestra nuestra realidad. ¿Está la palabra de Dios habitando en tu corazón? ¿Está el amor de Dios en tu corazón habitando? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? ¿Es su palabra la que está guiando tu vida? ¿Es su amor el que está siendo reflejado en tu vida? Porque si no sería un engaño. Estarías viviendo tú en tu propio engaño, pero que a Dios no podrás engañar. En el versículo 46 del capítulo 5 vuelve a mostrar que creer al Antiguo Testamento es creer a Jesús de manera inevitable, inseparable. Versículo 46, si creyerais a Moisés, y eso es lo que vosotros aparentáis, es lo que está en el contexto, vosotros creéis a Moisés, por eso me acusáis a mí de no cumplir el día de reposo, porque os estáis sometiendo a la ley de Moisés. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, ¿por qué? Porque de mí escribió él. Así que el testimonio de la Escritura es el testimonio que da acerca de la deidad de Cristo, de quién es Él. Versículo 47, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Así que se pone de manifiesto que no creéis los escritos de Moisés, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo pretendéis creer mis palabras? La respuesta es imposible que podamos creer parte de la Escritura y rechazar las palabras de Cristo. Mira en el capítulo 8 de Juan, versículo 37. ¿Cómo recibir la palabra de Dios con fe? Es que su palabra encuentre cabida en nosotros. Jesús le vuelve a confrontar a estos, los que son descendientes de Abraham. Le dice Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, es decir, hay un contraste, hay una negación. Vosotros sois descendientes de Abraham, es cierto, según la carne. Sin embargo, procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Porque no hay en vosotros ningún lugar donde la palabra de Dios pueda habitar. Porque vosotros rechazáis la palabra de Dios y no la tomáis para creerla. Capítulo 8, versículo 47. Lo que hacemos entonces con la palabra de Dios demuestra nuestra condición. Versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. La forma en la que respondemos a la palabra de Dios demuestra nuestra condición espiritual. Si somos de Dios, escuchamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra. Habita en nosotros. No la rechazamos, sino que haya cabida en nosotros. Pero aquellos que rechazan la palabra de Dios de manera fiel, es decir, no la toman para construir su propia superstición, sino que se someten a la autoridad de Cristo y reconocen su necesidad de un Salvador que es solo Cristo el Señor. Entonces esos que rechazan la palabra demuestran que no son de Dios. Y si no son de Dios, son del maligno, como dice en ese contexto, son de Satanás. Así que es la palabra de Dios que debe habitar en nosotros, es la que da testimonio acerca de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento la palabra de Dios ya estaba mostrándose como necesaria o la identificación de los creyentes. ¿Recuerda Josué capítulo 1? Versículo 8, esas palabras bien conocidas, que la palabra de Dios no debe apartarse de la boca de Josué. Es decir, este libro de la ley no se apartará de tu boca.
Así que no solamente no se apartará de tu corazón, sino que no se va a apartar de tu forma de hablar. Meditarás en él de día y de noche, es decir, en todo momento vas a pensar como la palabra de Dios te enseña a cómo debes pensar. ¿Quién piensa de noche? ¿Quién está preocupado y no duerme? ¿Quién en lugar de estar durmiendo está maquinando y dándole vueltas? Y si estás en esa situación en la que no puedes dormir, la palabra de Dios es la que debe estar reinando en tu mente. Eso es como debemos nosotros, los creyentes, vivir con la palabra de Dios habitando. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y eso no es seguridad de éxito en todo lo que tú quieras. Voy a tener éxito en la empresa, voy a tener éxito económico, porque la palabra de Dios me la sé de memoria. No, eso no es así. Sino que a medida que estás meditando en la palabra de Dios, entonces tienes la sabiduría de Dios para tomar decisiones adecuadas. Y el éxito no es que te salgan todos tus planes bien. El éxito está en que tus planes están sometidos a los planes de Dios. Tus prioridades están sometidas a las prioridades de Dios. Que tu amor está sometido a lo que Dios ama. Que tú odias lo mismo que Dios odia. Que la palabra de Dios es la que está guiando tu camino. Tendrás éxito porque estará cumpliéndose en tu vida los planes de Dios guiándote. Pero no el éxito que a veces nosotros esperamos. El Salmo 119, versículo 11, recuerda lo que dice ahí, cómo el creyente está capacitado para no pecar contra Dios. Cómo el creyente es capacitado, fortalecido para no pecar contra Él. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que ya no es que solamente la palabra de Dios habita, sino que está guardada como el mayor tesoro en tu corazón. ¿Qué es lo que más deseas en tu corazón? Eso es tu mayor prioridad. Y es la palabra de Dios la que debe estar en el lugar de nuestro tesoro. ¿Y por qué la palabra de Dios no habitaba en ellos? Capítulo 5, versículo 38. Porque no creéis en aquel que Él envió. Y esa es la razón. Es la razón, porque no creéis en aquel que envió. Entonces eso se demuestra que la palabra de Dios no está guiando vuestras vidas. Pero mira el versículo 39, cómo continúa confrontando a estos. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tiene la Reina Valera, pone examinad las Escrituras. Si tiene la Biblia de las Américas, pone examináis las Escrituras. ¿Por qué ese cambio de verbo? Porque en el griego, el imperativo y el indicativo se escribe exactamente igual. El imperativo es escudriñad, el mandato. El indicativo es escudriñáis, una realidad que ellos están haciendo. Si es imperativo o es indicativo, se decide por el contexto. Si fuera un imperativo, diría examinad las Escrituras. Eso indicaría que los fariseos no lo están haciendo. Entonces, ese imperativo mostraría la falta de examen que los fariseos estarían haciendo. Ahora, no podemos entonces decir que los fariseos no escudriñen las Escrituras. Ellos en el contexto ya lo muestran, ¿verdad? Que son conocedores de la ley. El cumplimiento del día de reposo muestra que ellos escudriñaban las Escrituras, pero lo hacían ¿cómo? Equivocadamente. Ellos estaban usando las Escrituras para construir una descripción o unos méritos adecuados en sus vidas para tener vida eterna por medio de cumplir las Escrituras. Si fuera el indicativo, que es lo que creemos y la mayoría de los estudiosos creen, que aquí debe interpretarse como un indicativo, concuerda mucho mejor con la realidad de los fariseos y el contraste que Jesús les muestra. Observa que entonces el texto, cuando dice escudriñáis las Escrituras, eso implica que ellos lo están haciendo, algo que es real. Ellos escudriñan las Escrituras. Pero continúa con una razón de por qué ellos escudriñan las Escrituras. Porque vosotros pensáis que en ella, y eso significa en el cumplimiento de ella, cumpliendo las Escrituras, tenéis vida eterna. Y por eso la escudriñáis. Y eso las caracteriza a ellos, porque piensan que cuanto más la escudriñan, más capaces son de demostrar que ellos pueden cumplir la Escritura. Y entonces ellos son los que se salvan a sí mismos por el cumplimiento de las Escrituras, es decir, la salvación por obra. Y esto es lo que Jesús los confronta.
Y por eso ahora viene un contraste adecuado que vendría, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no usáis bien las Escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros las usáis para alcanzar vida eterna por medio de pretender cumplir las Escrituras. Y esto sigue siendo una realidad para las personas hoy. Muchas personas escudriñan las Escrituras con malas razones. Y debemos examinar en nuestro corazón cuál es la razón por la que tú deseas escudriñar la Escritura. Porque eso te da más seguridad, de ese modo puedes asegurar tu propia salvación, el cumplimiento de ella. O que por medio del conocimiento de ella entonces recibes la salvación a medida que estás cumpliéndola en tu vida. Sino que la Escritura es el testimonio acerca de Cristo. Y cuando la palabra de Dios nos expone al testimonio de Cristo, nuestro lugar es de humillación y el de Cristo es el de exaltación. La palabra de Cristo exalta a Cristo. La palabra de Dios da testimonio de Cristo, alumbra a Cristo para que todos pongamos nuestra confianza en Él y no en nuestras obras. Así que el conocimiento de la palabra de Dios es la única forma en la que podemos crecer en la fe de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo, y esto en contraste a la fe en las obras, la fe muerta en nuestras confianzas propias. Esta idea concluye en el versículo 40. Esta es la sentencia de Jesús acerca de los judíos opositores. Versículo 40, mira ahí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Venir a mí significa venir a mí en fe. Venir a mí arrepentido, venir a mí creyendo mi testimonio, seguirme a mí. No queréis venir a mí. Venir a mí para tener vida solo es deseado por aquellos que creen el testimonio de la palabra de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, sin menguar en su deidad. Él tomó la naturaleza humana para hacerse el único mediador y creer en Dios, el Padre, el soberano, quien envió al Hijo. No queréis venir a mí. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para tener vida. ¿Qué significa eso? Primero, que estamos necesitados de vida, que estamos muertos espiritualmente, que estamos alejados de Dios por nuestros pecados y estamos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Segundo, que necesitamos venir a Él, porque Él es el único en quien podemos tener un refugio seguro. La roca más alta que yo, decía David. Llévame a la roca más alta que yo. Y David no era cualquier chiquichanca, ¿verdad? Era el rey de Israel y él decía, hay una roca superior a mí. Llévame a esa roca que es más alta que yo. Y después se refiere a esa roca en ese mismo salmo como el rey que vendrá y gobernará. David estaba pensando en la simiente de su hijo, el Señor Jesucristo prometido. Nosotros debemos venir a Cristo para tener vida. Fuera de Cristo solamente hay condenación. En nuestra condenación somos llamados a venir a Cristo para tener vida. Pero ¿qué es lo que hace un no creyente? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos por naturaleza? Versículo 40. ¿Qué hacemos por naturaleza? No queremos venir a Él. Eso es lo que caracteriza a todo ser humano. No solamente que no puede, por supuesto no puede. Pero no es que Él quiere y no puede, sino que no puede y además no quiere. El ser humano no quiere y no puede venir a Cristo por sí mismo. El que viene a Cristo viene porque el Padre lo trae a Él. Porque nadie puede venir al Hijo si no es el Padre que lo trae, ¿verdad? Pero es que nadie puede venir y nadie quiere venir. Nadie quiere venir. Y a menos que Dios obre en el corazón del ser humano, el ser humano está afectado completamente por el pecado. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. Es decir, el pecado ha afectado radicalmente y totalmente todo nuestro ser. Todos los seres humanos estamos afectados por el pecado de manera que también nuestra voluntad está afectada. Algunos enseñaban que había un espacio en el ser humano que el pecado no había afectado y era la voluntad.
Y entonces defendían el libre albedrío, el ser humano todavía puede decidir por sí mismo y es libre para tomar sus decisiones. Esto va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo nuestro ser, aún también la voluntad, está afectada por el pecado y no queremos venir a Él para tener vida. Claro, en el capítulo 3, mira lo que dice, versículo 18. El que cree en Él, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Pero ahora Jesús no dice odiáis la luz porque no queréis que vuestras acciones sean expuestas, sino que no queréis venir a mí en quien hay vida eterna. Así que se le presenta en esta ocasión, en el capítulo 5, versículo 40, los beneficios de venir a Cristo. Y sabéis que si venís a Cristo tenéis vida eterna, pero no queréis, a pesar de que vosotros solamente podéis hallar vida eterna en el Hijo. ¿Por qué no quieren venir al Hijo para hallar vida eterna? Lo hemos dicho, el pecado ha afectado su voluntad, no quieren, odian la luz. Pero en segundo lugar, porque lo ha dicho anteriormente, ¿cómo halla el ser humano vida eterna? Escudriñando las Escrituras para, por medio de ellas, tener vida eterna. No necesitamos venir a Cristo para tener vida eterna, sino solamente cumplir la ley. Y ya tenemos vida eterna sin la necesidad del Hijo. ¿Me explico? Lo que Jesús está diciendo es que no hay salvación fuera del Hijo por medio de la fe en Cristo únicamente. Pero somos expuestos también a la necesidad de desear la palabra de Dios, pero también de vivirla. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque eso es fácil, ¿verdad? Ser oidor de la palabra. Quien se hace oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué dice Santiago? Se engaña a sí mismo. Quien escucha la palabra y no la hace y piensa que por solo escucharla y conocerla ya es suficiente, sino que los creyentes somos necesitados de esta exhortación, de crecer nuestro deseo por la palabra y de ponerla en práctica en nuestra vida. Así que tenemos estos 4 testimonios acerca de la deidad del Hijo. Si alguien rechaza estos testimonios, no te está rechazando a ti. Si te cruzas con un testigo del anticristo o vienen a tu casa y quieres abrirle la puerta, ábrele la puerta para presentar el Evangelio y procura no entrar en más historias, porque no somos llamados a entrar en discusiones de ideas sabiendo que no vamos a ganarlas si Dios no obra en ellos. Así que los que rechazan el testimonio de Cristo de que Jesús es Dios, están rechazando a Dios y no a nosotros mismos, y no tenemos por qué estar debatiendo con ellos en algo que ellos no quieren reconocer, sino simplemente presentemos el Evangelio y dejemos que Dios obre en salvación y tenga misericordia de ellos. Pero hermanos, estamos sometidos a la autoridad de Cristo, al testimonio de las Escrituras. Cristo no está físicamente entre nosotros, visiblemente, pero su palabra la tenemos delante de nosotros y debe estar habitando en nosotros. Es más, no solamente su palabra habita en nosotros, sino su espíritu. El otro mediador, igual que Él, está en el creyente. No para que nosotros hagamos una escuela bíblica y crezcamos en el conocimiento intelectual. No para que tengamos reuniones y un tiempo de predicar la palabra para que sepamos más de la palabra. No es suficiente saber más de Dios. No es el propósito final el saber, sino el creer y poner en práctica nuestra vida. Y esto implicará también que la palabra de Dios va a entrar en lo más profundo y va a sacar a la luz, va a rascar lo que nosotros tenemos ahí escondido, que no queremos que nadie sepa de nosotros. Es la palabra de Dios quien va a transformar nuestras vidas. Y en ocasiones, hermano, el bisturí duele. En ocasiones la espada de la palabra es dolorosa, pero dolorosa para santificación, no para hundirnos, sino para hacernos a la imagen de Cristo. Y esto es lo que el Señor nos está dando acerca de este testimonio unificado con el Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de las obras de Cristo. Que pongamos en práctica tu palabra en nuestras vidas. Que confesemos nuestros pecados delante de ti, que tomamos prioridades adecuadas en nuestra vida,
que abandonemos toda práctica pecaminosa en el poder de tu Espíritu. Señor, que demos testimonio de Cristo a los que no han creído y que tú salves a los que has escogido. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.